son genéticamente idénticos, descendientes de una misma tribu de hace 6000 años. Pero la historia de la rivalidad entre estos pueblos es mucho más profunda de lo que conocemos. La decisión de la ONU en 1947 de crear dos estados separando a los árabes y judíos no marca el inicio de todo este conflicto. El conflicto es antiguo. Quédate hasta el final de este video para descubrir lo que ocurrió hace 4000 años y que aún genera tanto odio entre estos pueblos. Todo comenzó hace al menos 4000 años, cuando un comerciante de Ur, en la Mesopotamia, que hoy es Irak, recibió una llamada de Dios. Se le ordenó abandonar su país natal y dirigirse a Canaán, donde debía establecer su descendencia y adorar a Jehová, el único Dios, en contraposición a la cultura politeísta de la época. Este hombre era Abraham, quien partió hacia nuevas tierras con sus parientes, esclavos y concubinas. La Biblia relata que a lo largo de su viaje Abraham tuvo 2 hijos. El mayor, nacido de su concubina Agar, se llamaba Ismael, mientras que el segundo, hijo de su esposa legítima Sara, recibió el nombre de Isaac. La tierra prometida a los descendientes de Abraham era una región con desiertos y olivares, bañada por el río Jordán, conocida más tarde como Tierra Santa. Este es el escenario de los grandes dramas de la Biblia, adorado por las 3 principales religiones del mundo y, en la actualidad, el escenario del conflicto más significativo de nuestra era. Según la leyenda, los descendientes de Abraham dieron origen a árabes y judíos, pueblos similares en apariencia, idioma y cultura, pero hoy en día en lados opuestos en la política internacional. La Torá, el libro sagrado judío, afirma que los judíos descienden de Isaac, el hijo legítimo de Abraham, como su ancestro. Por otro lado, el Corán sostiene que los árabes descienden de Ismael, el primogénito ilegítimo de Abraham, que fue expulsado de las tierras por orden de Dios. Todos estos personajes pueden ser solo mitos, sin embargo la estrecha relación entre árabes y judíos es un consenso científico y está genéticamente comprobada. Estudios de 2000 demostraron que el ADN árabe y judío es idéntico, indicando una ascendencia común. Por lo tanto, israelíes, palestinos, sirios, egipcios y libaneses no son solo primos, son hermanos genéticos. Pero la historia va mucho más allá. Alrededor del año 2000 a.C., la Tierra Santa estaba habitada por tribus emparentadas que luchaban por el control de recursos vitales. 1000 años después, los hebreos unificaron la región, estableciendo los reinos de Judá e Israel. Bajo el gobierno del rey David, Jerusalén se convirtió en la capital, creciendo y convirtiéndose en una de las ciudades más grandes de la época. Sin embargo, en el primer siglo a.C., la región, conocida como Judea, cayó bajo el dominio de Roma. Después de 130 años del nacimiento de Cristo, una insurrección de nacionalistas hebreos intentó desafiar el dominio romano. La respuesta del imperio fue drástica. Los judíos fueron deportados en masa y se les prohibió regresar a la Tierra Santa. Sin embargo, tras la caída del imperio romano, la antigua Judea fue conquistada por el Islam. Los árabes, originarios de los desiertos de la península arábiga, se dispersaron por el Medio Oriente. Pero no fue hasta el siglo VI, con la fundación de la religión islámica por el profeta Muhammad, que los árabes se convirtieron en una potencia militar y política. A partir de entonces, los ejércitos musulmanes unificaron el Medio Oriente, creando un imperio gigantesco. El califa árabe Omar, sucesor de Muhammad, ocupó Jerusalén en el año 680 sin derramamiento de sangre y permitió que familias judías volvieran a habitar la ciudad. Los árabes ocuparon la región que se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, lo que hoy equivale a Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Durante la Edad Media, los judíos de la Tierra Santa vivieron bajo el gobierno musulmán durante un largo periodo de convivencia pacífica. A partir del siglo XIII, el poder del Imperio Árabe decayó. Poco a poco, los árabes y judíos del Medio Oriente fueron subyugados por otro pueblo musulmán, los turcos. 200 años después, la región se unificó bajo el dominio del Imperio Otomano Turco, que mantuvo el control sobre la antigua Tierra Santa hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Pero estos conflictos actuales en Oriente Próximo tienen raíces más recientes, que comienzan a principios del siglo XX con la caída del Imperio Otomano, que ya estaba debilitado.
Este imperio abarcaba vastas zonas, como Siria, Irak, Israel y los territorios palestinos. Pero la Primera Guerra Mundial provocó el colapso de los otomanos y dio lugar a la partición de su territorio. El plan consistía en dividir la parte occidental del territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, con las zonas de Jerusalén y Belén bajo control internacional. En esta partición, el 53% del territorio se asignaría a los judíos y el 47% a los árabes. Esto marcó el comienzo del primer gran conflicto árabe-israelí, ya que los árabes empezaron a impugnar la creación de Israel, y este desacuerdo sobre las decisiones de 1947 persiste desgraciadamente hasta nuestros días. Gracias por seguir con nosotros hasta el final del video. Si te gustó esta historia de los conflictos entre árabes y judíos, no olvides compartirlo con tus amigos y estar atento a los próximos videos.